Ya. Muy buenas tardes, doctora Liliana. Mi nombre es Hilario Temis Pucheta. Soy estudiante de enfermería en la Universidad IES Libres Puebla. A continuación, este video va a tratar sobre qué es parto o trabajo de parto. Pero antes que nada, voy a dar una pequeña definición que es parto. Parto se define como la expulsión del feto por vías naturales y el feto y sus anexos por vía natural. ¿Cómo podemos saber qué es un parto a término? Un parto a término debe de cumplir los 280 días en el vientre de la madre. También se puede decir que es un parto pretérmino y postérmino. Un parto pretérmino se define que se puede decir que haya cumplido de los 180 días a 260 días. Y un parto postérmino es que haya cumplido mayor a 280 días en el vientre de la madre. Ok, como sabemos, el parto se puede dividir en dos: eutóxico y distóxico. Eutóxico se refiere a que es un parto por vía vaginal o por vía natural, donde no hay ninguna complicación y no hay ninguna intervención médica o quirúrgica. Bueno, un parto distóxico se refiere a que es un parto difícil. Esto es lo que quiere decir que debe de haber una intervención médica y quirúrgica. Se debe por varias causas: por la presentación del bebé, porque no está muy ancha la pelvis de la mujer. Entonces con esto que quiero llegar. Entonces, ¿qué es trabajo de parto? Trabajo de parto es un conjunto de fenómenos activos y pasivos que desencadenan al final de la gestación, que tienen por objeto la expulsión del producto mismo. Entonces se divide en tres fases. La primera fase es dilatación y borramiento. La segunda fase es expulsión. Y la tercera fase es alumbramiento. La primera fase ocurre con el inicio de modificaciones cervicales. Eso que quiere decir, desde su borramiento hasta su dilatación de 10 centímetros. Esta se subdivide en dos, que es fase latente y fase activa. En la fase latente ocurre desde las contracciones uterinas regulares hasta llegar a los 4 centímetros. En este proceso lo que ocurre es reblandecimiento y borramiento del cuello cervical. El tiempo que ocurre esto en mujeres multíparas y nulíparas, en multíparas ocurre aproximadamente de 4 a 6 horas y en nulíparas ocurre de 8 a 10 horas. En la fase activa ocurre de los 4 centímetros de dilatación hasta los 10 centímetros de dilatación. Esto en mujeres nulíparas ocurre de 4 a 6 horas y en multíparas de 2 a 4 horas. Después, ocurrido los 10 centímetros de dilatación, ocurre lo que es el rompimiento de la bolsa amniótica. En esta segunda fase lo que ocurre es la expulsión del feto, pero antes que nada debe de haber una mecánica de parto, que se refiere a las distintas adaptaciones y reajustes que debe tener el polo fetal en los diferentes diámetros de la pelvis de la mujer. ¿Cuáles son esas dos presentaciones más comunes que tiene el feto? Son dos: cefálica y podálica. La cefálica viene siendo el 95% que se presenta en un parto. La mecánica de trabajo de parto se divide en 7, que es primero es encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. La etapa, que es el encajamiento, es el movimiento mediante el cual la cabeza fetal penetra al estrecho superior de la pelvis. Segundo, es un movimiento indispensable para la expulsión del feto. Tercero, que es la flexión. Esto lo realiza para la disminución del diámetro fetal para poder pasar en la pelvis materna. Que es la rotación interna. El feto llega al estrecho medio de la pelvis realizando una rotación occipital. Se mueve a la sínfisis de la pubis para una posición occipitopúbica. Lo más frecuente en la expulsión, su movimiento es aproximadamente de 90 grados internamente. La quinta etapa, que es la extensión, es cuando se lleva la cabeza flexionada al suelo pélvico. Tiene que realizar un movimiento de extensión para poder salir de la vagina. Sexta etapa, que es restitución o rotación externa. En esta etapa lo que ocurre es que cuando la cabeza sale de la cavidad vaginal hay un movimiento de rotación, es decir, que el occipucio
se encuentra en el muslo izquierdo. Después de la rotación externa, lo que sucede es que el hombro anterior entra en contacto con el borde inferior de las índices de la pubis, mientras que el hombro posterior distiende lo que es el perineo, y entonces es el primero en salir. Se desliza el hombro anterior por debajo de la pubis y nace enseguida el cuerpo con rapidez. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Y entonces lo que pasa, da paso a que los miembros inferiores salgan. En la tercera fase lo que ocurre es el alumbramiento de la placenta. En esta fase se desprende lo que es la placenta de la cavidad uterina o de las paredes del miometrio. Eso como se debe por las contracciones uterinas que ejerce después, y después cuando hay expulsión de la placenta lo que pasa es que el útero vuelve a su estado normal. Y ya ocurriendo eso, te tiene que rectificar que la placenta haya salido bien con sus membranas, y si no es así, tenemos que checar a la paciente, dentro de su cavidad vaginal para ver si no hay restos placentarios. Con esto se concluye lo que es el trabajo de parto. Espero que haya quedado entendido el tema y buenas tardes.